Bueno, compañeros, muchas gracias por la palabra. Bueno, tenemos, por ejemplo, básicamente el tema de la pandemia, ¿cierto? El tema de la orientación económica y esa participación ciudadana, por ejemplo, que hablaba el ministerio, lo hablaba la OMS y las restricciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la falta de salud mental, ahorita actualmente encontramos mucho el tema, por ejemplo, de desplazamiento de los trabajadores y la mayoría de personas que vivimos en la sabana, pues, y trabajamos en la capital o cosas así, pues necesitamos tenemos que disponer de un tiempo determinado para poder ejercer todo eso. Básicamente, y enfocándonos más en el tema de los principios de la gobernanza colaborativa, encontramos unos beneficios que construyen una solución a un problema, ¿cierto? Lo decía Roger y Weber 2010, utilizando una ampliación de los recursos en el cual exista una transformación en la que se tenga conocimiento sobre la distinción de los recursos. Finalmente, esas estrategias son para mejorar las relaciones de poder. Bueno, esa gobernanza colaborativa, esa gobernanza colaborativa nos plantea, por ejemplo, diferentes problemas, ¿cierto? En mi caso, encontré el problema de los carreteros, o sea, el desplazamiento de material escombro o de construcción en carretas de tracción y jaladas por animales. Entonces, se implementó el tema de los motocarros en el caso de acá de Madrid. Y pues se han visto, por ejemplo, a una solución le ha salido problemas. El problema es que las personas no tienen dónde dejar sus vehículos, no tienen para pagar los parqueaderos, teniendo en cuenta la situación económica de ellos, que ellos dejaban sus carros o sus animales, los dejaban en un potrero. Bueno, si disponían de un potrero, pues lo dejaban allí. Entonces, bueno, le nacen también múltiples problemas. En esa gobernanza colaborativa que se supone que está ahí en la alcaldía busca ese consenso entre esos procesos decisorios para mejorar la calidad de vida de estas personas. En el caso de Bogotá, por ejemplo, encontramos y vamos al tema del desplazamiento de las personas, el tema de la economía, del transporte público, de que no tenga tiempo, por ejemplo, para compartir con sus hijos, para cocinar con sus hijos, para darle el alimento a sus hijos, entonces tampoco económicamente está el recurso, entonces hay que recurrir a o- eh, otras alternativas que también hacen parte de la gobernanza colaborativa, como los comedores comunitarios, etcétera. Ese consenso busca resolver los problemas, que era lo que hablábamos desde la gestión pública colaborativa, decisión pública colaborativa y gobierno en red, entre otras. Esto contribuye a resolver y ampliar los recursos, o sea, y a resolver y ampliar los recursos. Hay que tener en cuenta eso. Pero entonces, un problema, por ejemplo, grande es la transparencia. ¿Sí? Promover la información, el conocimiento compartido. Muchas veces no se tiene conocimiento del recurso económico o se tiene apenas sobre encima un valor, pero no se sabe cómo se va a manejar. O sea, no se sabe quién va a disponer y en qué momento se van a disponer de esos recursos. Entonces, generar soluciones capaces de capacitar intereses y necesidades diferentes. Lo dice Ansel y Gash 2009, Pordy 2008 y Sousa y Clisa 2007. Ellos hablan casualmente de eso, de esos desafíos y problemas en la transparencia y la disposición de esos recursos. Bueno, para finalizar, por ejemplo, eh, y hablar un poco también sobre ese tema de la construcción de la realidad en la vida cotidiana, también podemos encontrar como que están sujetos estamos atrapados dentro de ese campo, ¿sí? O sea, que finalmente nos anomiza y pues nos condiciona, por ejemplo, laboralmente a que tenemos que trabajar en una empresa de determinadas condiciones, determinado tiempo, determinado. Entonces, eso genera unos esquemas de percepción y de acción dentro de ese campo. Entonces, en los sujetos, ahí es donde se empieza como esa disputa en los lugares de lucha, ahí es donde empieza a surgir ese problema, ¿sí? Y también ahí es donde se puede decir que se cohesiona esa gobernanza colaborativa, por ejemplo, y le paso la palabra a mi compañero.